Mi nombre es Milena Mazabel, soy indígena del pueblo Coconuco, es un pueblo que está ubicado en el departamento del Cauca. Soy también parte integrante de la Organización Regional Indígena del Cauca, CRIC, una organización que hace parte constitutiva de lo que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. También darles un saludo especial por parte de los consejeros de la Organización Nacional Indígena. Específicamente iba a venir la consejera Aida, pero desafortunadamente por digamos algunos inconvenientes que tuvo no pudo asistir a este evento, pero igual envió un saludo especial y espera que de alguna manera podamos contribuir un poco a la discusión y al tema que se viene abordando en el día de hoy. Nosotros, en el marco de la justicia restaurativa para los pueblos indígenas, pues primero es contextualizar un poco. La Organización Nacional Indígena de Colombia abarca aproximadamente 67 pueblos indígenas de los 102 pueblos indígenas reconocidos en el contexto nacional y que se ubican en un alto porcentaje en las zonas rurales. Zonas geográficamente que han sido afectadas históricamente por el conflicto armado y donde los pueblos indígenas, a través de sus autoridades y a través de sus procesos organizativos y estructuras propias, han venido haciendo frente a esa situación de conflicto por temas de reclutamiento, temas de homicidios, temas de desplazamiento, entre otros. Han sido afectaciones graves para los pueblos indígenas, tanto que la Corte Constitucional en el 2004, en la sentencia T025 y los actos siguientes, se estableció sobre el riesgo de exterminio físico-cultural a los que están expuestos, y aún sigue vigente esta situación para los pueblos indígenas. Frente a esas situaciones de afectación por el tema relacionados con el conflicto armado, los territorios indígenas han tenido que asumir procesos propios. Desafortunadamente, en muchos espacios geográficos del territorio nacional el gobierno no hace presencia. En esa medida, digamos, uno de los pueblos u organizaciones más fuertes en temas de avance en lo que ha sido la administración de justicia indígena, entre otros departamentos y otros territorios, por supuesto, ha sido el Cauca. Y bueno, frente a la administración de justicia que han llevado los pueblos indígenas, por supuesto, está supeditada a muchísimos prejuicios sociales, históricos, que no son nuevos en esta sociedad, pero que también hacen parte de esos procesos históricos. Entonces, a la hora de hablar de justicia especial indígena, justicia restaurativa, nosotros nos tenemos que remitir a relacionarlo con la cosmovisión de los pueblos indígenas y lo relacionado con la espiritualidad. La justicia restaurativa indígena tiene una dimensión espiritual. Aterrizar eso, materializarlo, es tan complicado en una sociedad occidentalizada donde las dinámicas de formación han sido distintas. Porque esa relación y digamos esa dimensión restaurativa relacionada con lo espiritual nos lleva a tener una relación fuerte en los temas de la naturaleza, el territorio y lo ambiental. En ese sentido, desde las justicias de los pueblos indígenas han estado relacionados con esos elementos, y nosotros no hemos renunciado y seguimos haciendo la exigencia de nuestros derechos en esos marcos, sobre todo en la protección del territorio, porque ese es el marco o el eje en que todos los pueblos indígenas nos movemos. Esos procesos, por supuesto, entonces, hablando de justicia restaurativa en casos específicos, nos ha llevado a que se adelanten procesos de castigo, y que algunos pueblos han dicho son enfermedades frente a situaciones que se deben restaurar al ser humano porque le ha caído una enfermedad. Jocosamente, a veces recuerdo el séptimo día cuando se presentaron algunos, digamos, situaciones de discriminación frente a esos procesos, lo toman en el sentido de la enfermedad occidental, ¿no? Pero no en el sentido y la dimensión territorial y afectación que eso tiene para los pueblos indígenas. En ese sentido, los pueblos indígenas en sus procesos y dinámicas de justicia involucran todo lo que tiene que ver no solo con las sanciones de que se deba realizar restaurar
o indemnizar de alguna manera a las personas a que han sido afectadas por alguna desarmonización territorial, sino que también están acompañadas de procesos de armonización desde lo espiritual. Cada pueblo tiene sus propias dinámicas, sus propias formas, sus propias interpretaciones del mundo y relaciones con las plantas. Para el pueblo Nasa, por ejemplo, la coca es una de las plantas importantes en el tema de las armonizaciones y hace parte de los procesos de restauración y de los procesos de armonización de las personas que han cometido una desarmonía en lo territorial. Digamos, eso relacionado con el tema de personas indígenas que han hecho alguna desarmonización en los territorios. En los temas relacionados con el conflicto armado, y que es una de nuestras preocupaciones también en el contexto de lo que está pasando hoy con toda la implementación de los acuerdos de paz. Si bien recordarán ustedes, en el marco del Acuerdo Final para la Paz quedó el capítulo étnico, que es para comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas. Ahí se quedó que se adelantaría todo lo relacionado con la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas, que posteriormente en las incidencias que se hizo ante el Congreso quedó un articulado sobre la coordinación entre la justicia indígena y la justicia especial para la paz. La Corte Constitucional, en su pronunciamiento en la sentencia frente al acto legislativo, quedó realmente la justicia indígena que adelantaría los procesos de coordinación tal y como lo han establecido la Constitución y la ley, pero no en la dinámica que se había hecho inicialmente la incidencia, y que es un problema, digamos, una situación que nos preocupa en relación a la seguridad jurídica de la administración de la justicia. Más allá de las competencias que se puedan suscitar en el contexto, es la seguridad jurídica de los pueblos indígenas. Y esto lo digo porque los pueblos indígenas en sus territorios, si bien hay personas indígenas, creo que son aproximadamente 1.200 indígenas que hacen parte han hecho parte de las filas de la FARC, y que son personas que entrarán en los procesos, que entraron en el proceso de desarme y seguramente todo el proceso de regreso a sus territorios. Estas personas, algunos de ellos también cometieron desarmonizaciones en los territorios, y la justicia indígena, en el ejercicio de su derecho constitucional, sancionó a estas personas, pero no por los delitos de rebelión u otros delitos relacionados con el conflicto, sino por el daño y la afectación que hicieron en sus territorios. Por supuesto que esas situaciones nos ponen en situación de qué va a pasar entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción especial para la paz, pero también relacionado a que los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado, en un alto porcentaje, somos víctimas de este conflicto, y cómo va a ser nuestra participación y cómo va a ser esos procesos de restauración cuando se inicien de alguna manera las reparaciones o las sanciones de aquellos que tengan que llevar a cabo actividades de sanciones restaurativas en sus territorios. En ese marco, las autoridades indígenas han venido haciendo incidencia y presentando los casos específicos en los que nos van a generar inconvenientes y fragmentación con fragmentación territorial. Y entre esos aspectos, no solo como administración de justicia, sino como víctimas, los pueblos indígenas han planteado estrategias relacionadas con la coordinación, con el diálogo, la construcción conjunta de los procesos de armonización de estas personas que han estado en el marco del conflicto y que seguramente quieren regresar a los territorios para de alguna manera integrarse y articularse a la comunidad. Para las comunidades indígenas, el perdón y la reconciliación debe partir precisamente de ese proceso de diálogo y de construcción conjunta de un proceso que le permita tanto a la comunidad de alguna manera sanar o armonizar la afectación que se ha dado en el marco del conflicto armado, pero que la persona también que ha hecho la afectación y la desarmonización se articule, se integre a la comunidad y esto sea un trabajo conjunto. En este sentido, uno de los principios de la justicia restaurativa para los pueblos indígenas es la integralidad. Y la integralidad es comunidad con el sujeto afectado, pero relacionado con el territorio, relacionado con el tema espiritual,
pero también relacionado con actividades que conjuntamente se puedan construir para abordar procesos que realmente sean sinceros y sean constructivos para la comunidad. Lo cierto es, y las comunidades indígenas lo entienden, no es fácil, quizá puede ser sencillo pedir perdón, pero no es fácil todo ese proceso de reconstrucción que se debe dar. Y las comunidades y los pueblos indígenas le han apuntado a eso, porque su sistema de pensamiento ha sido más pensar desde el corazón, armonizar los valores humanos que cada vez se han ido perdiendo, y volverse a conectar, digamos, en esa dinámica comunitaria y colectiva. Entonces, en ese sentido se piensan estos procesos de justicia restaurativa, en esas dinámicas, cuando las personas indígenas que han estado en las filas de las FARC regresen a los territorios. Y también, digamos, en el tema de la restauración de personas que no son indígenas, pero que han afectado los territorios, también se requieren adelantar esos procesos de diálogo y concertación de acuerdo a las dinámicas de los pueblos indígenas. No se puede adentrar a un territorio a imponerse sanciones restaurativas que no vayan en concordancia en las dinámicas propias de los pueblos indígenas, máxime cuando las cosmovisiones y las afectaciones han sido distintas en los diferentes territorios nacionales. Entonces, en ese sentido, los pueblos indígenas vienen planteándose eso. Hay problemas, uno de los problemas que nos preocupa también es relacionado con el tema de las víctimas, es cómo va a ser las víctimas indígenas en la participación en los diferentes escenarios. Inicialmente, como les mencioné hace rato, pues teníamos como la esperanza de que hubiera esa coordinación con la JEP frente al articulado que había en el acto legislativo, pero bueno, esto se tumbó por la Corte, pero igual seguimos pensando en cómo va a ser este tipo de coordinación para solventar esos problemas de competencia y de conflictos que se puedan dar ahí, pero también pensando de cómo va a ser la participación de las víctimas indígenas en los escenarios, en los diferentes escenarios que se están dando en este marco de la implementación de los acuerdos, como va a ser el tema de la Comisión de la Verdad y en el tema de la JEP. Nosotros hemos presentado ya protocolos, rutas. Bueno, quizá no es el escenario para presentar esos protocolos y rutas, pero lo que se busca es que cada vez los pueblos indígenas puedan tener mayor incidencia, y igual esa incidencia esperamos que se pueda ver fortalecida y se pueda ver en el marco de los magistrados que harán parte de las salas, que esperamos que puedan realmente ejercer esas funciones, dado que también el Senado ha puesto unas inhabilidades que para algunos compañeros eso sería complicado si finalmente llegase a quedar en el marco de las discusiones de la Cámara que se están dando, o esperamos que la Corte Constitucional se pronuncie de manera negativa sobre esa situación. Pero nosotros esperamos que las incidencias que ellos puedan hacer en el marco de los ejercicios de la justicia indígena puedan abordarse en esa medida. Y finalmente, solo para mencionar, en el marco del contexto de Cauca, por ejemplo, se han venido abordando y fortaleciendo mucho los centros de armonización y resocialización de personas que han desarmonizado los territorios. Estos centros de armonización no buscan, como ha sido digamos, la experiencia de las cárceles, que realmente no restauran al sujeto, sino que lo que terminan es generando a un sujeto con unas potencialidades criminales mayores. En el marco de los pueblos indígenas, los centros de armonización y armonización buscan es eso, además de que las personas sí se puedan privar de algunas libertades, de algunos derechos, puedan adelantar procesos de formación política, puedan adelantar procesos de trabajo agropecuario, que es en su mayoría los trabajos que realizan los pueblos indígenas en sus territorios, y que puedan adelantar también procesos de fortalecimiento a su misma comunidad. No solo se está pensando en la privación de un sujeto, privarlo de la libertad y que esté fuera de sus relaciones con la comunidad, sino que por lo contrario
pueda armonizar los daños que ha afectado, pero que también tenga las posibilidades de potenciar un ser humano que pueda rescatar y que pueda armonizar valores humanos que se hayan perdido. Entonces, en esa dinámica se viene trabajando, por eso ahí hacen parte importante no solo la Guardia Indígena, sino los mayores o médicos tradicionales. Para este momento, dos particularidades que son muy importantes. Uno es que en general los pueblos indígenas piensan con el corazón, y eso es muy importante en el relacionamiento del diálogo Y la construcción conjunta de procesos de construcción conjunta. Desafortunadamente, digamos, en los procesos de diálogo, incluso con el gobierno, otras instituciones, a veces no se dan procesos de diálogo, sino conversaciones de lo que el uno entiende y de lo que el otro entiende, pero no se dan esos diálogos interculturales que puedan trascender realmente, que puedan entender los procesos de las comunidades indígenas, de lo que requieren para adelantarse procesos de fortalecimiento, acompañamiento y reparación. Y caso específico, digamos, nosotros ya tenemos experiencia sobre esos problemas de no diálogo y no concertación con las comunidades indígenas en la implementación del 4633, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con la reparación individual y colectiva de los pueblos indígenas. Hasta ahora, ese decreto realmente fue una de las normas mejor construidas por los pueblos indígenas en relación con las instituciones del Estado, pero su implementación ha sido muy compleja, porque sigue habiendo esa exclusión estructural de los pueblos indígenas, esa discriminación, y no hay ese diálogo realmente que el Estado, las instituciones realmente entren a entender y comprender realmente qué es lo que los pueblos indígenas quieren. Y esto nos lleva no solo a pensarlo de manera institucional. Uno sabe que a veces en las instituciones hay personas que son sensibles al tema y logran hacer cosas, pero el problema no es de sensibilidades de personas, y eso sí está muy bien y yo lo celebro, pero también se requiere que las entidades en su conjunto se adentren en esos procesos. Entonces, de esta manera, adelantar procesos de restauración y daño con personas, agentes del Estado en los territorios indígenas, es un reto para los pueblos indígenas, y es un reto y depende de la disponibilidad del diálogo realmente para construir de manera conjunta. De lo contrario, se van a hacer acciones con daño y digamos el problema va a ser, la sanción puede ser digamos más complicada con estos temas. Así que para nosotros eso sigue siendo un reto, sigue siendo un trabajo, y por eso mismo, digamos, la incidencia que viene haciendo los pueblos indígenas frente a la JEP, que realmente se puedan adelantar procesos y rutas de concertación y protocolos que realmente nos permitan participar desde el inicio y no, digamos, se lleven a acciones que terminen afectando a un pueblo en su integridad político-organizativa e incluso espiritual. Entonces, eso frente al tema. Y frente al tema de bueno, que está muy relacionado con lo que mencioné hace rato, lo que tú hablabas sobre la 1448, las experiencias de las víctimas. Nosotros seguimos teniendo digamos, los mismos problemas, ¿no? Las víctimas, los pueblos indígenas tienen mecanismos, formas de poder hacer esos acompañamientos en el tema de las víctimas, en el tema de los procesos de sanación, pero la vinculación de las instituciones, de los pueblos indígenas con las instituciones y los procesos realmente es muy pobre, si lo podemos decir de alguna manera. Esos procesos de articulación no se hacen, sino que se imponen. Entonces, finalmente terminan haciendo afectaciones, acciones con daño, exclusiones y procesos que no terminan realmente fortaleciendo a los pueblos, sino que aún dividiéndolos y generando, digamos, mayores complicaciones. Y relacionado con él hay unos problemas estructurales, es que los responsables, que en muchos casos, como es en el caso de la unidad de víctimas, en el caso de reparaciones colectivas, retornos y reubicaciones y todo lo que tiene ello, incluye toda una institucionalidad que funciona desarticulada. Si no dialogan ni se comunican entre instituciones, menos lo hacen con los escenarios locales y las bases con las que son las que tienen que hablar. Entonces, esas desarticulaciones lo que terminan es afectando, y son asuntos por superar todavía para realmente responderle a las víctimas indígenas y realmente adelantar procesos
que lleven realmente, por lo menos, a cumplir en gran medida lo que se espera en un marco de la implementación de los acuerdos de paz, porque esos problemas no solo en el tema de la JEP, sino también el tema de la implementación de los cultivos de uso ilícito, todo lo que tiene que ver la sustitución, de cultivos de uso ilícito, el tema de los PEDE, todos son asuntos que vienen imponiéndose, pero no realmente se vienen haciendo los procesos de concertación con los pueblos. Entonces siguen siendo retos, realmente el reto para los pueblos indígenas sigue siendo su participación, concertación y realmente que las instituciones permitan que los pueblos incidan en el marco de sus derechos constitucionales que están claros en la formalidad, pero en la materialización desafortunadamente falta mucho por avanzar. Como lo menciona la compañera, mi nombre es Valeria Silva, soy abogada del área de acceso a la justicia y no violencias de la Corporación Cisma Mujer. Queremos agradecer la invitación al espacio para compartir algunas reflexiones que desde nuestra organización hemos podido hacer alrededor de este eje de justicia restaurativa en el marco del acuerdo de paz y de la implementación que se está llevando a cabo en este momento. Para empezar, quisiéramos problematizar un poco la aplicación de la justicia restaurativa en contextos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, por una razón, y voy a tomar un poco las reflexiones que hacía Camilo Bernal en el anterior panel, y es que la justicia, en el marco de la justicia restaurativa, una de las cosas que se promueve es la reparación entre las partes y que exista una suerte de mediación o de conciliación, lo cual de por sí, bajo estándares internacionales, no aplica para las violencias de género y especialmente para la violencia sexual como la máxima expresión de discriminación en contra de las mujeres. Entonces, nuestro primer punto de partida es hacer un poco ese llamado de atención a que la justicia restaurativa en principio no sería aplicable o no es deseable, mejor, para decirlo de una mejor forma, en el marco de las violencias cometidas contra las mujeres en el marco del conflicto, especialmente la violencia sexual, porque precisamente lo que se busca con el castigo de estas violencias es entender que provienen de una situación de discriminación estructural en contra de las mujeres que es previa al conflicto armado, que no es ocasionada por el conflicto armado, sino que viene de patrones anteriores y si quieren también en tiempos de paz, pero que sí es, digamos, se recrudece en el marco de los conflictos armados. Entonces, un poco quisiéramos iniciar pues nuestra intervención con este llamado de atención sobre la no adecuación de los mecanismos de justicia restaurativa para los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Ahora también, retomando nuevamente las palabras de Camilo Bernal, también las consideraciones que hemos hecho respecto a cómo está estructurado este eje de justicia restaurativa en el marco del conflicto armado, es que realmente es una especie de aplicar medidas restaurativas en el marco de una justicia retributiva y esto bajo el entendido de que estas medidas de justicia restaurativa se conceden como un beneficio para quienes se sometan al sistema. Es decir, realmente ahí se pierde un poco como esta concepción de la que nos hablaba Camilo de lo que es la justicia restaurativa y se convierte un poco más en beneficios para los perpetradores. En este sentido, sí, vamos a hablar en el marco de una justicia retributiva atendiendo los estándares internacionales con algunas medidas de justicia restaurativa que las entendemos que realmente son beneficios para las personas que acudan al sistema, pues creemos que también debe existir una suerte de equilibrio entre esos beneficios y los derechos de las víctimas, ¿sí? Entonces debe haber una proporcionalidad entre todas estas posibilidades y atenuación de penas que están teniendo, que van a tener los que se postulen, y los derechos de las víctimas, y esto tiene una particular relevancia en los casos de violencia sexual que se dieron en el marco del conflicto armado. Para empezar, es importante que desde todas las instancias del sistema se tenga particular cuidado con unos obstáculos particulares que sufren las mujeres para el acceso a la justicia. En el caso de violencia sexual, por ejemplo, partir nomás desde la posibilidad de establecer la relación entre la violencia sexual y el conflicto armado, por una parte, y por otra, la dificultad del reconocimiento de los perpetradores de que cometieron violencia sexual. Estas son dos características muy particulares de las victimizaciones en contra de las mujeres,
porque muchas veces se tiene como el imaginario de que los hechos de violencia sexual que ocurrieron en el marco del conflicto armado realmente no tienen una relación porque o fueron cometidas en el ámbito privado, porque no hicieron partes de estrategias, o porque muchos, la experiencia nos ha señalado como los actores armados siempre señalan que tenían de pronto unos códigos disciplinarios que prohibían cualquier tipo de violencia sexual en contra de las mujeres, entonces que quienes la cometieron fueron como unas manzanas que se alejaron del árbol, pero que esto nunca obedecía a una política o que estos eran actos simplemente privados, y de ahí ya tenemos un primer obstáculo tanto para la justicia como para el reconocimiento de la verdad de estos hechos victimizantes. Entonces es muy importante que si estamos en este marco de beneficios para los agresores, pues también tengamos unas consideraciones muy especiales para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, empezando por esa relación de la conexidad de la violencia sexual con el conflicto. Para ello, desde Cisma Mujer hacemos una campaña de incidencia para que las diferentes instancias tengan en cuenta la presunción establecida en el auto 009-2015 de la Corte Constitucional de Conexidad de la Violencia Sexual con el Conflicto Armado, según la cual las autoridades tienen que presumir que los hechos de violencia sexual que se cometan bajo el dominio territorial de un acto, los hechos de violencia sexual que se cometan bajo el control territorial de un actor armado deben presumirse que tienen una relación con el conflicto, y por lo tanto la labor sería de desvirtuar dicha presunción. Entonces, primero, pues una facilidad para el acceso a la justicia y también para el reconocimiento de patrones de victimización de los que fuimos víctimas las mujeres en el marco del conflicto armado. También es importante señalar que, por ejemplo, es esencial poner sobre la mesa la invisibilidad, que también ya ha sido reconocida por la Corte Constitucional, la invisibilidad de la violencia sexual cometida en contra de las mujeres, tanto por oficial como extraoficialmente. Y ver, por ejemplo, que no hay un registro muy alto de la violencia sexual. El 82% de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado no son denunciados por otros obstáculos, precisamente de que no hay seguridad para que las mujeres puedan denunciar, por ejemplo. Y también encontramos que no hay avances en la investigación, tanto como en justicia ordinaria, que también pues ya miraremos como las dificultades en justicia y paz. Y también encontramos obstáculos propios de, por ejemplo, de discriminación de funcionarios que tienen que atender a las mujeres y que en principio deberían ser las personas, los primeros llamados a garantizar los derechos de estas mujeres y atenderlas adecuadamente. Entonces, para empezar, cualquier tipo de medidas que se puedan dar a favor de las víctimas tienen que tener un enfoque particular para las mujeres. Entonces, por ejemplo, digamos que no son reflexiones que sean totalmente ajenas a nuestra realidad. Es que mañana el centro que se ocupa de recopilar memoria a partir de la 1448, pues también está incurriendo en una suerte de invisibilización de esta violencia por parte de agentes de fuerza pública, y por lo tanto es más vigente hoy que nunca que se reconozca que la violencia, tal como la ha reconocido la Corte Constitucional, que la violencia sexual fue perpetrada por todos los actores armados del conflicto, por todos. Y de ahí, por ejemplo, está un ejemplo muy claro de la invisibilidad de la violencia sexual. Ahora, digamos que hay un componente muy fuerte dentro de esta justicia, como este eje de justicia restaurativa, en relación con la verdad y con el derecho a la verdad. Y si bien creemos que, bueno, obviamente el derecho a la verdad es un derecho muy importante, pues también hay que darle también como un enfoque específico para los casos de violencia sexual, ya que, como les comenté, la violencia sexual se mantiene en silencio en su mayoría porque las víctimas no denuncian y porque los agresores no reconocen su perpetración. No es lo mismo el reconocimiento de pronto de otros hechos victimizantes al reconocimiento por parte de los perpetradores de la violencia sexual. Y muchas veces el reconocimiento se da en términos de, bueno, pues yo sí supe que aquí por ejemplo, en el caso de la masacre del Salado, pues yo sí reconozco que algunos cometieron hechos de violencia sexual, yo no tuve nada que ver, esto no era una política, pero yo reconozco por responsabilidad de mando o porque todos hacíamos parte del plan criminal, pero siempre bajo la idea o el manto de que nunca fue, de que no lo cometieron, de que no fue una política, y también
hasta hace muy poco pues también existía una invisibilización muy grande en los procesos judiciales en relación con la violencia sexual cometida en el conflicto armado. Y es que a partir del auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional existen unos patrones de victimización de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces eso también es una apuesta que queremos visibilizar para que se continúe y que ayuda a entender la violencia sexual y no depender únicamente de la negación o de la responsabilidad a medias que puedan reconocer los perpetradores. Entonces, en este marco de medidas restaurativas, aparte de este gran bloque de verdad al que me acabo de referir, pues también tenemos algunas propuestas sobre unas necesidades específicas que se tienen que cumplir en el sistema. La primera, y creo que es de las más importantes, es que se den medidas y mecanismos de credibilidad para las víctimas. El primer obstáculo que encuentran las mujeres víctimas es que no se les cree, o también que las violencias contra las mujeres son consideradas como victimizaciones de segunda clase, que no son tan relevantes como otras victimizaciones. Y en ese sentido también un impacto procesal que debe tener esa credibilidad de las víctimas es que la prueba la carga de la prueba tiene que residir por ejemplo en este caso en la JEP de la ocurrencia de la violencia sexual, y la carga no tiene por qué estar en los hombros de las víctimas, más cuando pues conocemos que la violencia sexual se perpetra en condiciones en las que es muy difícil o tener testigos o tener evidencias, y en el marco del conflicto armado muchas veces las mujeres no han tenido la posibilidad de ir y denunciar o de acceder a servicios médicos, que se realicen pruebas forenses, etcétera. Entonces es muy compleja la prueba de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. También es importante que en las diferentes instancias del sistema se establezcan procedimientos especializados para el tratamiento de los delitos sexuales, que se reconozcan cuáles son estos obstáculos de la denuncia, que se incentive la denuncia, cómo incentivar la denuncia con las mujeres. Y aquí uno puede entender la integralidad, y es, por ejemplo, con un acompañamiento psicosocial efectivo, con un enfoque de género, garantía, por ejemplo, de derechos sexuales y de salud sexual y reproductiva. Una reparación transformadora puede resultar a simple vista desbordante porque hablamos de la discriminación contra la mitad de la población del país. ¿Sí? Entonces, de por sí pensarse en que el 50-51% de la población colombiana somos mujeres y que estamos sometidas en nuestra vida cotidiana a discriminaciones y violencias, pues puede resultar a primera vista como abrumadora, pero sin embargo es un requisito esencial para poder vivir paz. Si queremos vivir paz, necesitamos también nosotras las mujeres paz en nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo. Entonces, eso aunado pues a las cifras, por ejemplo, de violencia sexual en el marco del conflicto armado, en donde no tengo precisa la cifra en este momento, pero entre el 80 y el 90% de las víctimas son mujeres, aunque a esto, bueno, le unamos a que hay mucho subregistro, pero igual también entendiendo que la violencia que no es únicamente, o sea, que la violencia sexual también se inscribe obviamente en un panorama de violencias de género, y en donde estas violencias parten de la construcción de los roles, de los cuerpos, de la forma en la que se entiende la forma de relacionarse, de poderes asimétricos, etcétera. Entonces, pues primero como esa reflexión. En cuanto a garantías de no repetición y reparaciones, pues por ejemplo, digamos que no es solamente como que no sea necesario hacer reformas institucionales en el marco de las violencias contra las mujeres, sino digamos que lo decía en un contexto de se necesitan reformas mucho más profundas de las que generalmente tenemos en nuestro mapa de garantías de no repetición. Pero por ejemplo, evidentemente desde las organizaciones hemos promovido reformas en el sector justicia, reformas que superen los obstáculos de prejuicios, de baja credibilidad, de inoperancia,
que tienen los funcionarios públicos y hasta en algún momento pensarse en una jurisdicción especializada para las mujeres que entiendan las relaciones conexas entre las discriminaciones y las violencias de las que somos víctimas, porque actualmente los sistemas de justicia entienden conocen de muchas facetas de nuestras vidas, pero de forma desconexa. Y por ejemplo, pensémoslo en los casos de procesos de familia y procesos de violencia en contra de las mujeres, digamos que ahí hay unas relaciones de inequidad y de violencias que son agravadas por la institucionalidad misma y por la forma en la que está construida, por ejemplo, el sector justicia. Entonces, si queremos hablar de reformas estructurales, quisiéramos empezar por reformas al sector justicia, desde, si se quiere, capacitación a los funcionarios judiciales. La Corte Constitucional, por ejemplo, ya le ha dado la orden al Consejo Superior de la Judicatura de que capacite a los funcionarios judiciales sobre estos temas de violencias de género y violencia sexual en el marco del conflicto armado, y hasta el momento no hemos tenido acceso a información de cuántos talleres se han hecho, cómo ha impactado esto, cómo ha mejorado el acceso a la justicia de las mujeres este tipo de medidas. Pero por ahí debería empezarse y concretarse y que existiera un compromiso real en entender en las dimensiones necesarias las violencias contra nosotras. Otra reforma pues muy importante es pues las reformas al sector seguridad, por supuesto, la separación de los cargos de aquellos funcionarios que estén investigados por violencia sexual, y también por ejemplo una mayor participación por parte o activación por parte de la Procuraduría General de la Nación en estos casos, porque las cifras de sanciones disciplinarias que realiza la Procuraduría en el marco del ejercicio de su poder preferente disciplinario en materia de violencia sexual es prácticamente nula. Entonces ahí también tenemos otra faceta de impunidad que debería ser reformada y superada. Por supuesto que esta distinción entre el papel, lo que significa ser hombre y mujer, son concepciones aprendidas, no son naturales, son construcciones sociales que sí o sí implicarían, por ejemplo, reformas al sector educativo, en donde se puedan desmontar esos roles tradicionales y esa concepción de inferioridad, por ejemplo, de las mujeres, o esa asignación de roles tradicionales, y también pues la garantía de que las mujeres podamos efectivamente acceder a procesos de escolarización, porque donde se evidencia un poco más de pronto es en la Colombia rural, en donde generalmente se prefiere la educación de los hombres a la educación de las mujeres cuando hay recursos limitados, por ejemplo. Y finalmente, una que es entre muchas que podría decir hoy, también es muy importante seguir luchando por la paridad de género en los procesos e instancias de decisiones en el Estado y en la sociedad. Es importante que superemos el déficit de representación y de participación de las mujeres en escenarios tan importantes de tomas de decisiones que nos impactan y que son tomadas en su mayoría por hombres. Entonces digamos que esa también es una reforma muy importante para hacer. En cuanto a qué programas, de pronto a ideas de reparaciones un poco más concretas, pues lo primero es que exista un programa especial de reparación que tenga en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, los impactos que generan las violencias de género y especialmente la violencia sexual, cómo se entiende, por ejemplo, la violencia sexual en ciertos contextos. Muchas de las dificultades que tienen las mujeres para acceder o para hablar es que en el medio, en la comunidad en la que ellas viven, ser víctimas de violencia sexual está mal visto, las culpabilizan, las señalan. Digamos que eso es uno de los obstáculos que tiene que ser superado con un programa de reparación. Piénsese, por ejemplo, en programas de atención psicosocial comunitaria en donde se toque el tema, en donde se entienda la violencia sexual como una violencia de género, de discriminación y no de burla, de culpabilización a la mujer, y que esto pueda generar mayores garantías de confianza para las mujeres para hablar, por ejemplo, porque cuando tenemos la posibilidad de acompañar mujeres que han sido víctimas, luego nos cuentan de problemas o infecciones en el parto, abortos espontáneos, y digamos que en la medida en que vamos conociendo casos es evidente que este tipo de violencias tienen una repercusión y además unos impactos psicosociales, ¿sí?
dependiendo de los hechos de victimización se generan marcas en el cuerpo y en la psiquis que son importantes atender dependiendo de la victimización y sobre todo que también es lo que le da el enfoque psicosocial de entender el contexto en el que se producen las victimizaciones. Entonces es muy difícil como dar pautas abstractas de cómo deberían ser unos programas específicos para mujeres, porque siempre van a tener que atender el contexto. No es lo mismo una victimización en la costa Caribe, por ejemplo, que en los llanos orientales. No pueden ser igual, no tienen el mismo valor ni el mismo impacto tanto para las mujeres como para las familias y las comunidades. También es importante, por ejemplo, que cuando la violencia sexual ha ocasionado el desplazamiento de las mujeres y esto haya llevado de pronto al despojo de tierras o a la pérdida de sus territorios, pues que existan medidas que realmente faciliten que estas mujeres puedan retornar y pues teniendo en cuenta que las mujeres rurales tienen menos acceso a la tierra porque generalmente la tierra está formalmente a nombre de los hombres, por ejemplo. También evidentemente deben haber medidas de satisfacción. Claro, si pudiéramos lograr que los agresores pudieran reconocer cómo fue utilizada la violencia sexual en el marco del conflicto armado, pues evidentemente quisiéramos que existieran actos públicos y simbólicos de reconocimiento, de perdón y pues de mandar este mensaje inequívoco a la sociedad de no violencia contra las mujeres y también, por ejemplo, desde las sentencias que de por sí pueden ser una forma de reparación, que no solamente se evidencien las victimizaciones de las que fueron víctimas estas mujeres, sino que además se reconozcan los obstáculos a los que tienen las mujeres para poder acceder a los servicios al sector justicia. Y esto incluye también, por supuesto, y que está muy conectado con garantías, con reformas institucionales y medidas de reparación, es cómo superar los estereotipos que existen en muchas de las sentencias en donde se están evaluando violencias contra las mujeres, ¿sí? Hay jueces que aún todavía dicen que las mujeres se lo inventaron, que porque tienen versiones contradictorias, entonces es porque no pasó. O sea, digamos que hay muchos sesgos de género todavía en las decisiones judiciales que también deberían ser superados. Entonces, en efecto, son reformas grandes, pero pues en cualquier proceso en los que hayan existido graves violaciones y masivas violaciones a los derechos humanos, pues pensar en garantías de no repetición, de garantizar que esto no vuelva a suceder, pues en efecto implica un compromiso muy grande y un compromiso determinante y también en este caso, pues repito, combatir esta discriminación que nos afecta a la mitad de la población. Gracias. Pues yo presento este saludo en nombre del colectivo de abogados y en esta oportunidad pues nos corresponde compartir con ustedes algunas experiencias en relación con medidas de satisfacción o simbólicas que, como se advierte, pues son un elemento importante y en muchos casos un elemento fundamental de la justicia restaurativa, solo que las experiencias de las que nosotros les vamos a hablar en este momento son pues en razón o en consecuencia a órdenes judiciales proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también pues por tribunales nacionales, sobre todo en la jurisdicción contencioso-administrativa. Yo les pido me excusen, esta presentación fue la que hicimos en un foro y en el lanzamiento de esta guía en la Universidad Santo Tomás, solo que me traje la presentación equivocada, pero nos sirve porque lo que queremos compartir con ustedes aquí en la pantalla son fotografías de algunos de los actos que se han realizado y de los cuales queremos pues hablarles. Bueno, yo pues debo también presentar un saludo muy especial y de gratitud a las personas que desde el CAJAR representamos y que nos acompañan, teniendo en cuenta que es por sus experiencias y por su caminar junto a nosotras que hemos logrado sistematizar y recopilar la información que hace parte de una guía de medidas de reparación integral que también vamos a compartir con ustedes al final de esta sesión y que pretendemos esa guía sea un insumo para la reflexión y ojalá para los cambios que a través de este proceso de construcción advertimos son necesarios
y que de cara a las propuestas de justicia restaurativa y de reparación simbólica, como los actos de reconocimiento de la responsabilidad y perdón que se disponen pues a través de los acuerdos para la construcción de paz, pues lleguen a ser un ejemplo y una ruta significativa de cómo abordar estos temas. Bueno, les queríamos compartir que la idea de trabajar una guía pues surge a partir de la experiencia pues como abogadas y abogados representantes de víctimas, quienes también acompañamos procesos de formación con comunidades indígenas, campesinas y otros procesos organizativos, de quienes todo el tiempo aprendemos pues la necesidad de ver más allá de lo que simplemente ofrece el derecho, o de buscar y aprender otras formas en las que el derecho asuma el sentido común, donde se recuperen los sentidos y que esto pudiera enmarcar las acciones tanto de abogadas y abogados representantes de víctimas como de funcionarios y funcionarias de entidades estatales y operadores judiciales y de todos aquellos de que de una u otra manera pues se relacionan con el tema y que son responsables de su análisis, de la concreción y ejecución de estas medidas de reparación. Este tema merita que definitivamente nos desencartonemos, ¿no?, del derecho, de pronto para ser un poquito más imaginativos, ¿no?, y construir otras formas pues de ver las cosas, porque definitivamente nos encontramos ante eventos que nos sugieren cómo el derecho debe ser reevaluado y construido desde las comunidades y sus gentes. Bueno, esto de los abogados y abogadas, funcionarios, operadores judiciales en un primer círculo de acción, porque por supuesto también corresponde a la sociedad en general reconocer la importancia de este tipo de medidas para las transformaciones y cambios que necesita nuestro país. Y es también para que siempre estemos alertas a las preguntas claves que no se pueden perder de vista, y es qué se pretende reparar, el para qué y el cómo. En este trabajo se recopilan algunas de los que son las medidas de reparación integral, como los actos de reconocimiento de la responsabilidad y perdón público, que aunque tienen un nombre largo, ¿no? Es decir, en ocasiones se escucha los actos de perdón, es un acto de perdón, y eso también ha incidido en que las víctimas crean que van a escuchar que les solicitan un perdón y que ellas deben darlo, y entonces ahí llama la atención es el reconocimiento de la responsabilidad, ¿cierto? Y la solicitud de perdón o disculpas, pero que finalmente depende de ese reconocimiento, si la víctima siente satisfacción o no, el otorgar pues ese perdón. También estamos hablando de medidas simbólicas como los monumentos, las placas, los nombres a calles, los días especiales, documentales, conmemoraciones y otros. Y también nos alertó a manifestarnos de pronto a través de esta guía situaciones como como encontrarnos en una audiencia de conciliación previo a la aceptación de un recurso de apelación de una sentencia y escuchar por parte del Ministerio de Defensa ofertas como renuncien a las medidas de reparación que contiene la sentencia, en ese caso era un acto de reconocimiento de la responsabilidad, y nosotros cancelamos el 100% de la indemnización allí contenida. Entonces nos preguntábamos qué interés había si es que el ministerio siempre hace ofertas de un 70, un 80%, y en esta oportunidad decía, ustedes renuncien a esas medidas y nosotros ofertamos el 100% de la condena. También nos preguntábamos qué interés hay o cómo buscar respuesta, cómo explicar a una familia a la que militares
asesinaron a su hija en una comunidad indígena y fueron citados por un telegrama, una carta, para que se presentaran el día tal al salón de guerra del batallón tal, de donde eran los victimarios, ¿no?, a un acto de perdón, y tener que interponer acciones de tutela para hacer ver que eso no estaba bien, que así no debería realizarse un acto, porque además para esta comunidad indígena resultó una ofensa que le citaran al batallón y que el salón se llamara salón de guerra. También tuvimos que tratar de explicar en un caso de una ejecución extrajudicial por qué el ministerio enviaba una citación a la Junta de Acción Comunal de esa vereda diciéndoles: háganme el favor, si ustedes conocen a la familia de Pepito Pérez, alias tal, les pedimos se acerquen el día tal en tal lado a un acto de perdón. Son alias después que judicialmente está demostrado que esta persona era inocente y que se trató de una ejecución extrajudicial y demás. Un alias que implicaba la estigmatización, la continuidad del daño y una ofensa al buen nombre, pues, de la persona y de esta familia. También surgió de querer buscar explicación a sentencias grandísimas con consideraciones judiciales por montones y un copia y pegue de sentencias de la Corte Interamericana, mediante consideraciones que esperábamos fueran a desencadenar unas verdaderas medidas de reparación integral, para llegar a una orden de, por correo certificado a través de su apoderado, envíese una carta solicitándole perdón a la familia del desaparecido del caso de Palacio de Justicia. Entonces no se compadecía, ¿no? Y pues en los eventos en los que hemos entrado en procesos de concertación de estas medidas entre las entidades condenadas y las familias y las víctimas, pues ha habido que entrar a explicarle al funcionario: oiga, en el acto necesitamos un micrófono, si el acto va a ser en Barrancabermeja necesitamos carpas, necesitamos sillas donde se siente la gente. O sea, ¿qué implica esto? Y cómo todas esas cargas administrativas o logísticas y demás no les correspondería luchárselas, ¿no?, sudárselas a las víctimas y a las personas beneficiarias de las sentencias. En la guía, y creo que acá en las fotografías también aparece un caso que nos conmovió mucho, el caso de Jesús Daniel Gil, víctima en la masacre del 28 de febrero en Barrancabermeja, porque en el proceso de concertación su familia advirtió que era fundamental recordar y hacer memoria de Jesús Daniel Gil con el color blanco, y que Jesús Daniel era una persona que no vestía nunca de otro color, y el recuerdo que sus hermanas tenían era verlo lavar su propia ropa porque era impecable. Entonces ellas solicitaron que por favor predominara el color blanco en ese acto, en ese reunirse con muchas otras personas, y encontrarnos con las carpas cubiertas con tela camuflado, con el escenario, ¿no?, predominando el tema del camuflado, del militarismo, ¿no? Y pues de lejos cualquier persona que pasaba por ese lugar donde estábamos pues pensaría que se trataba de un acto militar, una cosa así. Entonces todas esas situaciones, y podría pues continuar con muchos más ejemplos, porque también nos preguntábamos cuál es el interés en el que los representantes o apoderadas y apoderados de las víctimas no participaran en los actos, que los hicieran casi como en secreto, o sea, como sin advertirnos y diciéndole a las personas: no, pero eso no es necesario que los abogados y abogadas vengan, y casi que tener que rapar los micrófonos en estas experiencias para poder develar un poco también las verdades judiciales, ¿no?, que encontrábamos, y también pues las verdades desde las víctimas.
Bueno, entonces, pues como les digo, hay muchos otros ejemplos que ustedes encontrarán, algunos de ellos en la guía, y que pues esperamos sean un asunto de reflexión, ¿no? De irnos pensando cómo avanzar en este camino. La guía pretende mostrar algunos elementos mínimos a tener en cuenta, partiendo del principio de concertación, la participación de las víctimas, la acción sin daño, el enfoque diferencial, la coherencia, la visión transformadora de la reparación integral y, en todo caso, la irrenunciabilidad a las medidas cuando se advierte que existe algún tipo de coerción para que esto sea, para que las víctimas renuncien a ellas, como el caso que les comentaba, porque conocían que la familia pues estaba en un estado en una situación de vulnerabilidad, ¿no? En una situación económica difícil, y entonces aparece el ministerio con ofertas como las que les comenté. Bueno, bajo estos supuestos abordamos lo que son las medidas que mayor riesgo presentan o frente a las cuales hemos advertido mayores dificultades, sin desconocer la importancia de las demás que no se llegaron a consignar en este primer ejemplar de la guía, porque pues es un producto que sigue en construcción, y en este material pues van a encontrar algunos componentes de esas algunas medidas. ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se deben realizar? Y procuramos presentar alguna experiencia desde nuestros casos. Experiencias que de una u otra manera ponen a consideración los errores y temas a tener en cuenta para mejorar. Pero también quisimos mostrar experiencias que sean un buen reflejo de cómo deberían ser, aunque no se llegara a alcanzar los ideales que muchos pretendemos. Y en razón a esas experiencias que señalamos y a las que no pudo contener el documento, en razón a las voces de las víctimas que cada vez tienen más preguntas con estos procesos de desaciertos, con procesos de revictimización, pues elaboramos lo que consideramos puede ser una ruta a tener en cuenta, y tiene algunos anexos, porque también pensábamos en los casos en los que no haya una orden judicial, pero se considere que se tienen los elementos necesarios para hacer estas solicitudes al Estado, por ejemplo, que ya se comprometió a realizar pues actos tempranos de reconocimiento de la responsabilidad. En la ruta se establecen esos mínimos a tener en cuenta. Bueno, porque partiendo de esa idea inicial de la concertación, desde ese primer contacto con las víctimas que generalmente debe hacerse a través de sus apoderados, buscando la manera más adecuada de situar todos los temas que se deben atender: reuniones previas de concertación, relatorías de las reuniones, porque aquí pasa algo muy gracioso, y es que generalmente a esa concertación envían funcionarios que no tienen capacidad de decisión. Entonces son los razoneros, y es terrible cuando van y llevan mal las razones o se comprometen con cosas y a última hora le dicen a las personas: ay no, yo no me comprometí a eso. Entonces nosotros dijimos, hay que tener una atención con esto de las relatorías y las firmas de estas actas, porque lamentablemente no estamos ante un evento de una voluntad real del cumplimiento de este tipo de medidas. Otras cosas a tener en cuenta, entonces, las definiciones del lugar, los colores, la hora, la invitación, la asistencia de los medios de comunicación, que es fundamental para que esto llegue a ser público y realmente contribuya a ser memoria general. Como esos puntos, digamos, a tener en cuenta que ahí se evalúan. Finalmente, en la construcción de este documento, se nos cruzó lo determinado en los acuerdos para la terminación del conflicto y construcción de paz, y lo que allí se consideran deben ser las medidas de reparación. Y como punto ya visible, los actos tempranos de reconocimiento de la responsabilidad como una posibilidad para que las víctimas accedan a un mecanismo que permita su dignificación, el hacer y construir memoria,
y por supuesto que se convierta en un mecanismo que apunte a las garantías de no repetición. De un somero pero muy complejo proceso, uno puede advertir que en razón a los actos tempranos de reconocimiento de la responsabilidad, pues hay ciertos avances y que ese buen gesto se reviste de un gran valor, y eso se puede advertir pues de lo que han sido algunas notas de prensa, crónicas, entrevistas, pero pues merece obviamente una atención y un estudio mucho más de fondo, porque claro, si nosotros ponemos en paralelo lo que está ocurriendo y lo que ocurrió, por ejemplo, con Justicia y Paz y las medidas que allí se determinaron para los grupos y jefes paramilitares, pues yo les preguntaría, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes vieron la publicación del perdón, del reconocimiento de la responsabilidad y perdón de Mancuso en El Espectador? ¿Sí lo vieron? ¿No se enteraron? No, era imposible hacerlo, porque ustedes saben la página del periódico, del Espectador, ¿no? El tamaño, y ese acto ese reconocimiento fue publicado en un aviso, como esas pautas que se hacen en el periódico. Era un aviso que no ocupaba nada de espacio, yo no caí en cuenta de haberlo traído. O sea, nadie se enteró que este señor publicó eso. Nosotros presentamos una solicitud a la unidad de víctimas, que es quien está haciendo seguimiento a ese tipo de cosas, diciéndole: esto no puede admitirse como la medida otorgada, como el cumplimiento de la medida otorgada en esa sentencia. La unidad algo hizo de enviar un memorial al juzgado de ejecución, al tribunal. No terminé de hacerle seguimiento a eso, pero seguramente no ha parado nada, porque a la fecha no hemos conocido de la publicación de ese reconocimiento de responsabilidad, algo que medianamente permitiera hacer el balance de si este hombre entró al Congreso y allí fue aplaudido y demás, pues hoy debería de ser mucho más público y de manera más efectiva pues ese reconocimiento que se supone de ordenar. Bueno, ya les advertí que este es un documento que está en producción, que esperamos más adelante continuar, y que otras y otros que también tengan este tipo de experiencias, y también hacemos una invitación a las víctimas para que sus experiencias de alguna manera se consoliden y se hagan procesos de memoria. Las galerías fotográficas, los escritos, las crónicas, las entrevistas que ahora, digamos, de una u otra manera este tema de los celulares y todo facilitan, para que eso vaya constituyendo un gran bloque de memoria. Y esperamos pues también que se abra el debate sobre el seguimiento que se hace necesario realizar a la ejecución de medidas por parte de los operadores judiciales que las dictan, porque hasta el momento el Consejo de Estado, por ejemplo, no tiene un mecanismo de hacer verificación y seguimiento, ¿no?, a cómo se están realizando estas medidas, a las que faltan por realizarse, a las que no se han cumplido o a las que se han cumplido de manera pues mal hechas. Bueno, yo terminaría aquí mi intervención. Les agradezco su atención, y como les dije, pues este tema de la guía de medidas de reparación hace una ruptura en términos de que aquí estamos hablando de lo que judicialmente ha sido ordenado, pero que creemos son experiencias y son apartes que sirven y que deben ser tenidas en cuenta para lo que se viene en el marco de las medidas que se vayan a desarrollar, porque si bien es cierto, no ha habido un desarrollo completo de qué tipo de medidas vamos a abordar. Lo cierto es que la unidad de víctimas aquí tiene que empezar a jugar un papel muy importante, y no se está haciendo ese trabajo de acuerdo a lo que se estipuló en los acuerdos. Muchas gracias.